Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la novela nunca termina y el drama siempre está servido. Estoy aquí como siempre lista para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo otomano. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que luego nos dejó con el corazón roto. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que trascendió la pantalla con su romance en Sen Kalkapm, y que a pesar de su separación, sigue dando de qué hablar. Y es que hoy les traigo un chismecito bomba, algo que literal, no se van a creer. Estamos a punto de descubrir qué le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, escucharon bien. No es un rumor, no es una especulación, bueno, digamos que tenemos información muy cercana a la fuente. Pero antes de que les suelte toda la sopa, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta estar al día con todo el drama, el romance y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos, hagan clic en el botón rojo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo inicial en el set de Sen Kalkapm, hasta los viajes románticos, las fotos adorables en redes sociales y las declaraciones de amor públicas, parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como en todo cuento, siempre hay un giro inesperado. De repente las noticias de la separación empezaron a circular. Un golpe bajo para todos los que creíamos en su amor. Y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas apretadas, que si una tercera persona en discordia. Un verdadero caos. Pero lo que realmente nos interesa aquí es lo que sucedió, o mejor dicho, lo que se dijo después de la separación. Y es aquí donde entra en juego nuestra información privilegiada. Según una fuente muy cercana a Kerem, después de un tiempo prudencial, él decidió contactar a Hande. Sí. La llamó. Le mandó un mensaje. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué le dijo? Bueno, aquí viene lo bueno. Según nuestra fuente, Kerem le expresó a Hande lo siguiente: prepárense para la traducción, porque esto es oro puro. Hande, sé que las cosas no terminaron como ninguno de los dos queríamos. Sé que hubo errores, que hubo malentendidos, y que probablemente ambos tengamos nuestra parte de culpa. Pero quiero que sepas que nunca, jamás, me arrepentiré de haber compartido ese tiempo contigo. Fuiste una persona muy importante en mi vida, y los recuerdos que tengo de nosotros siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. ¡Wow! Sé que están tan sorprendidos como yo. Pero eso no es todo. Aparentemente Kerem continuó diciendo algo aún más impactante. Entiendo si ahora mismo no quieres saber nada de mí, si necesitas espacio y tiempo para sanar. Pero quiero que sepas que estoy aquí, si alguna vez necesitas algo. No como tu pareja, quizás, pero sí como un amigo, como alguien que te aprecia y que te desea lo mejor. Oh Kerem, qué caballero, qué corazón tan grande, ¿a poco no les dan ganas de abrazarlo? Pero esperen, porque aún hay más. Nuestra fuente también nos reveló que Kerem, con un tono de sinceridad absoluta, le dijo a Hande: siempre voy a valorar lo que tuvimos, Hande. Siempre voy a recordar las risas, los momentos de complicidad, el amor que nos unía. Y aunque ahora estemos separados, quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo. Que encuentres a alguien que te ame y te valore como te mereces. Y sobre todo que sigas brillando con esa luz que te caracteriza. Ay, mi corazón, no puedo con tanta emoción, es que Kerem se luciendo con su sinceridad y madurez. Pero, ¿qué respondió Hande? Bueno, aquí la cosa se pone un poco más difusa. Según nuestra fuente, Hande escuchó atentamente todo lo que Kerem tenía que decir, pero su respuesta fue breve y concisa. Aparentemente le agradeció por sus palabras y le dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. No sabemos a ciencia cierta si hubo más conversaciones después de esa, pero lo que sí sabemos es que este gesto de Kerem demuestra que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Y eso, mis queridos amigos, es algo que vale la pena destacar. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán preguntándose si hay alguna posibilidad de reconciliación. La pregunta del millón. Y la verdad es que en este momento es imposible saberlo.
El tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande. Pero lo que sí podemos decir es que, después de escuchar estas palabras de Kerem, la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y ahora hablando de Hande quiero comentarles sobre su situación actual. Como muchos saben, ella ha estado muy enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. Además ha estado trabajando en colaboraciones con marcas reconocidas y consolidándose como una de las actrices más influyentes de Turquía. Su relación con Hakan Sabank también ha sido objeto de mucha atención. Aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, las fotos y vídeos de sus viajes juntos han inundado las redes sociales, confirmando su romance. Parece que Hande está disfrutando de esta nueva etapa de su vida, explorando nuevos horizontes y rodeándose de personas que la quieren y la apoyan. Mientras tanto, Kerem también ha estado muy ocupado con su carrera. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. También ha estado involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Su dedicación y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. En cuanto a su vida amorosa, Kerem ha mantenido un perfil mucho más discreto. No se le ha vinculado sentimentalmente con nadie desde su separación de Hande, lo que ha llevado a muchos a pensar que está enfocado en su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, esto no ha impedido que sus fans sigan especulando sobre su vida amorosa y soñando con una posible reconciliación con Hande. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos desentrañado un capítulo más en la novela de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos descubierto las palabras que Kerem le dijo a Hande después de su separación, unas palabras llenas de sinceridad, respeto y cariño. Hemos visto que a pesar de todo, el amor que alguna vez los unió sigue presente en sus corazones, aunque de una forma diferente. Hemos repasado sus vidas actuales, sus proyectos profesionales y sus nuevas relaciones. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de una reconciliación siempre estará latente. ¡Ay, el amor! ¡Qué cosa tan complicada y a la vez tan hermosa! Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este nuevo chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les parece la nueva relación de Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito más. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas. Hagamos crecer esta comunidad de amantes del chismecito turco. Gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Ampliando la noticia, más allá de las palabras, el contexto de la ruptura y las reacciones del fandom. Asterisco, asterisco. Mis queridos chismosos, no se me vayan todavía, que aún hay tela que cortar. Después de soltarles la bomba sobre lo que Kerem le dijo a Hande, sé que están ávidos por más detalles, por entender el contexto completo de esta historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla y que, incluso después de su final, sigue generando un torbellino de emociones. Para comprender mejor estas palabras de Kerem, tenemos que retroceder un poco y analizar los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura de esta pareja tan querida. Si bien ambos siempre fueron muy herméticos sobre los motivos específicos de su separación, los rumores y las especulaciones apuntan a varias direcciones. Asterisco, asterisco. La presión mediática y la fama repentina. Asterisco, asterisco. Senkalkapm fue un fenómeno mundial. La serie catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional de la noche a la mañana. De repente estaban en todas las portadas de revistas, eran invitados a programas de televisión en todo el mundo y sus vidas personales se convirtieron en un tema de interés público constante. Esta presión mediática sin duda pudo haber afectado su relación. Imagínense ser jóvenes, enamorados y tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida. Eso es una locura. Los paparazzis lo seguían a todas partes,
cada gesto era analizado al milímetro y cualquier diferencia era magnificada por los medios. Esta falta de privacidad pudo haber generado estrés y tensiones en la pareja, dificultando la comunicación y la resolución de conflictos. Es difícil mantener una relación sana cuando cada paso que das es observado y juzgado por el mundo entero. *** Agendas apretadas y proyectos separados ***. Otra posible causa de la ruptura fue la dificultad para coordinar sus agendas. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados. Después del éxito de Senkalkam, ambos recibieron numerosas ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, viajando a diferentes lugares para filmar proyectos. La distancia, como dicen, puede enfriar las relaciones, y quizás eso fue lo que sucedió en este caso. Además, es posible que hayan tenido diferentes prioridades y aspiraciones profesionales. Quizás Kerem quería enfocarse en proyectos más internacionales, mientras que Hande prefería seguir trabajando en Turquía. Estas diferencias en sus objetivos profesionales podrían haber generado conflictos y dificultado la construcción de un futuro juntos. *** Diferencias de personalidad y expectativas ***. Aunque parecían la pareja perfecta en la pantalla, Kerem y Hande son personas diferentes, con diferentes personalidades y expectativas. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. Quizás tenían diferentes formas de ver la vida, diferentes valores o diferentes expectativas sobre lo que querían de una relación. En cualquier relación, es importante que ambos miembros estén en la misma sintonía y que compartan una visión común del futuro. Si estas bases no están sólidas, es difícil que la relación funcione a largo plazo. ***. La reacción del fandom, un mar de lágrimas y esperanzas ***. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans en todo el mundo. El fandom de Senkalkam era, y sigue siendo, extremadamente apasionado y comprometido. Muchos fans veían a Kerem y Hande como la encarnación del amor verdadero y su ruptura fue como una puñalada al corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja, de expresiones de tristeza y desilusión y, por supuesto, de especulaciones sobre los motivos de la separación. Muchos fans se negaban a creer que su historia de amor había terminado y seguían, y siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se crearon hashtags como @Kerem Hande Forever, @Edser por sus personajes en Senkalkam, y @Hande Kerem Israel para expresar el apoyo incondicional a la pareja. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas, de señales que indicaran que aún había amor entre ellos. Algunos fans incluso llegaron a organizar campañas online para pedir a Kerem y Hande que reconsideraran su decisión. Crearon peticiones en change.org, enviaron mensajes a sus representantes y organizaron eventos online para demostrar su apoyo. La reacción del fandom fue una clara muestra del impacto que Kerem y Hande tuvieron en la vida de muchas personas. Su historia de amor trascendió la pantalla y se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para muchos fans. ***. Las palabras de Kerem, un cierre o una puerta abierta, ***. Volviendo a las palabras de Kerem, lo que me parece más significativo es la honestidad y la madurez con la que se expresa. Reconoce que hubo errores y malentendidos, asume su parte de responsabilidad y expresa su gratitud por el tiempo que compartieron. En lugar de culpar a Hande o de negar la importancia que tuvo en su vida, Kerem elige recordar los buenos momentos y le desea lo mejor para el futuro. Estas palabras podrían interpretarse de diferentes maneras. Algunos fans las ven como una señal de que Kerem todavía ama a Hande y que está dispuesto a luchar por su amor. Otros las ven como un cierre definitivo, como una forma de despedirse de una relación que ya no tiene futuro. Personalmente creo que las palabras de Kerem son un gesto de madurez y respeto hacia Hande. Demuestran que a pesar de la separación, el cariño y la admiración mutua siguen presentes. No sé si habrá una reconciliación en el futuro, pero estas palabras dejan claro que la puerta a una amistad, al menos, está abierta. ***. El futuro de Hande y Kerem, ¿qué les depara el destino? ***. Como les decía antes, el futuro es incierto. Hande parece estar feliz en su nueva relación con Hakan Sabank y está enfocada en su carrera. Kerem, por su parte, sigue trabajando en proyectos internacionales y parece estar disfrutando de su soltería. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos.
En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a muchas parejas separarse y luego reconciliarse años después. Lo importante en este momento es que ambos estén felices y que sigan creciendo como personas y como profesionales. Si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, así será. Pero por ahora, lo mejor es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos separados. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.